Ok, me dicen si se ve la pantalla y si se escucha, por favor. Sí se escucha, maestra, y sí se ve. Ok. Ok, dando seguimiento a lo que vimos la sesión pasada, hablábamos de los polígonos regulares e irregulares, ¿vale? En esta ocasión vamos a entrar con el segundo tema de este bloque, que van a ser ángulo interno, externo y central de un polígono. Ok. Para identificar tanto el ángulo interno, externo y central de un polígono, se van a diferenciar. Recuerden que tenemos dos grandes clasificaciones de los polígonos. Tenemos los polígonos regulares, que ahí los tenemos en el pizarrón, que son aquellos que tienen una forma definida, ¿sale? Sus ángulos y sus lados miden exactamente lo mismo, no hay un cambio. A diferencia de los irregulares, que no tienen ni ángulo ni lados iguales y por ende no tienen una forma definida, ¿sale? Ok, vamos a tener dentro de la clasificación de tanto de las figuras regulares e irregulares, vamos a tener nombres, ¿vale? Tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, el eniánodo, el decágono, etcétera. ¿Va? Tanto para la clasificación de los regulares, tanto para la clasificación de los irregulares. ¿Esto de qué va a depender? Sale, va a depender del número de vértices y del número de lados que tenga. Si tiene 3 vértices, evidentemente va a contar con 3 lados. Si tiene 4 vértices, va a tener 4 lados. Si tiene 5 vértices, va a tener 5 lados, ¿vale? Eso es tanto para figuras regulares como para figuras irregulares. En el caso de la imagen, voy a acercar un poquito la cámara. Ok, tenemos la clasificación y aquí tenemos triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y octágono, ¿sale? Si nos damos cuenta son figuras regulares, pero también tenemos figuras irregulares. Tenemos triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el heptágono y el octágono. Recordando que en la parte de triángulo vamos a tener también que recordar que ahí tienen los triángulos, son polígonos, ¿vale? Pero va a haber triángulos que van a ser regulares y triángulos que van a ser irregulares. Recuerden que los triángulos tienen sus propias clasificaciones, ¿vale? Entonces tenemos triángulos que tienen lados del mismo tamaño, pero también tenemos triángulos que tienen ángulos iguales, pero lados diferentes, o etcétera, ¿vale? Entonces algunos triángulos se van a clasificar dentro de los irregulares y algunos de esos triángulos los vamos a clasificar dentro de los regulares, al igual que el cuadrado, ¿vale? Tenemos una variante del cuadrado que es el rectángulo, que tiene dos lados iguales y dos lados son iguales y dos lados son iguales, ¿vale? No entra dentro de las clasificaciones de regulares porque no todos sus lados son iguales. Entraría dentro de las irregulares, ¿vale? Bueno, pues partiendo de ahí, vamos a entrar a lo que son los ángulos internos y los ángulos externos y centrales de los polígonos. Bueno, nos vamos a centrar un poquito en lo que son los polígonos regulares, ¿vale? Ya que los polígonos regulares es más fácil identificar tanto su ángulo central como su ángulo interno como su ángulo externo, porque todos los lados son iguales. A diferencia de los polígonos irregulares, como tienen una figura irregular, para encontrar o para hacer el cálculo de esos ángulos, se hace de una manera diferente, ¿vale? Para ello vamos a recurrir a algo que se llama sumatoria de los ángulos, pero no nos vamos a adelantar. Ok, en el pizarrón coloqué 3 figuras, ¿vale? Tenemos la primera que es un decágono. Si es un decágono va a tener 10 lados, ¿vale? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
son 10 vértices, por ende tienen que ser 10 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Cumple la propiedad de un polígono regular. Tenemos un cuadrado, ¿vale? El cuadrado debe de tener 4 vértices y 4 lados. Tenemos 1, 2, 3, 4 vértices, 1, 2, 3, 4 lados. ¿Ok? Tenemos la tercera figura, que es un eneálogo y corresponde a una figura con 9 vértices y 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. ¿Vale? Ok. Voy a trazar en este caso. Me voy a colocar en el centro de cualquiera de estas figuras geométricas, ¿vale? En el caso del decágono, este va a ser su centro. Suponiendo, ¿vale? Este es el centro de mi cuadrado y este es el centro de mi eneálogo. Ese es el centro, ¿vale? ¿Cómo voy a poder definir cuál es el ángulo central de ese polígono? Bueno, es un poco más sencillo. Nos dice que el ángulo central va a unir a dos segmentos de recta con el centro de mi polígono, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estos puntos que tengo aquí, que son los vértices, se tienen que unir con el centro para formar un ángulo central. En este caso voy a escoger estos dos. Voy a tratar de que me salga lo más. Sale. En el caso del decágono, ese sería mi ángulo central. Pero si se dan cuenta, puedo trazar varios ángulos centrales, ¿ok? No nada más es uno, sino son todos aquellos ángulos que lleguen al centro, de un vértice al centro. En este caso, esta unión también es un ángulo central. Con esta también formo un ángulo central. Con esta también. Esta y esta forman un ángulo central. Aquí tengo otro. Tengo el otro. Y tengo el último, ¿vale? Aquí está mi centro. ¿Sale? Puedo trazar varios ángulos centrales dependiendo la cantidad de vértices que tenga mi figura geométrica, ¿vale? Este ángulo central, si se pueden dar cuenta, tengo aquí un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Si se dan cuenta, me está formando en total la sumatoria de todos esos ángulos centrales. Me va a dar una suma total de 360 grados. ¿Sale? Esto es para todos los polígonos regulares. Todos los polígonos regulares, la sumatoria de esos ángulos, esta forma como de 3, significa sumatoria. ¿Vale? Este simbolito, así como un 3, es una sumatoria, ¿vale? Este símbolo, como ustedes ya saben, es el símbolo de ángulo. Entonces, la sumatoria de todos los polígonos regulares de su ángulo central siempre van a ser 360 grados, ¿vale? Este y este ángulo deben sumar 360 grados. ¿Cómo? Son polígonos regulares, quiere decir que sus lados y sus ángulos miden lo mismo. Quiere decir que este ángulo de aquí
mide lo mismo que aquí. Y este ángulo de aquí mide lo mismo. Este mide lo mismo, este mide lo mismo, este mide lo mismo y este mide lo mismo, ¿vale? Ahorita les voy a dar la fórmula para poder calcular el ángulo central. Vamos al siguiente ejemplo, que es el del cuadrado, ¿vale? Aquí tengo otra vez mi centro. Si se pueden dar cuenta, ya está trazado, ¿vale? De este vértice a este vértice a este vértice, tengo un ángulo, acá tengo otro ángulo y otro ángulo, ¿vale? La sumatoria del valor de todos estos ángulos me debe de dar 360 grados. Igual, vámonos con el eneano. Me voy al centro de mi figura y uno un vértice con el centro. Uno el vértice con el centro. El vértice con el centro. El vértice con el centro. Vértice. Aquí lo tengo. Listo, mi centro. ¿Vale? Ok. Tengo mi centro y tengo la unión, ¿vale? Este vértice se unió con con el centro de mi figura geométrica o de mi polígono, este vértice con el de mi polígono, ¿vale? Como es polígono regular, vuelvo a repetir, todos sus lados y ángulos son iguales. La sumatoria del ángulo central de mi polígono siempre me tiene que dar 360 grados. ¿Hasta ahí duda con esa? De mi parte no, maestra. De mi parte, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. Entonces, siempre voy a recordar que el cálculo del ángulo central en un polígono regular siempre me va a dar 360 grados, ¿vale? Para poder identificarlo, necesito conocer lo siguiente. Voy a quitar estos ejemplos. Acá está. Voy a tomar como ejemplo el pentágono, ¿vale? Recuerdo que se llama pentágono porque debe de contar con 5 vértices y 5 lados, ¿sale? Tanto en polígonos regulares como en polígonos irregulares el nombre es el mismo. Tengo un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. 1, 2, 3, 4, 5. Y son 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que el vértice es la unión de dos segmentos de recta. Okay. Para poder yo identificar mi ángulo central, voy a identificar el centro de mi figura, ¿sale? A suponer que este es el centro de mi figura. Aquí lo tengo, ¿vale? Una vez que ya tengo identificado el centro de mi figura, o el centro de mi polígono, voy a trazar dos lados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Voy a trazar un segmento de recta que una mi vértice con mi centro. Aquí está, mi centro con mi vértice. Mi centro con mi vértice. Ahí está, ¿sale? Y ese es mi ángulo central. Puedo trazar n cantidad de ángulos centrales dependiendo cuántos vértices y cuántos lados tenga mi figura geométrica. Ok, entonces a este le voy a llamar
voy a llamar centro, ¿sale? A estos que están aquí, les voy a llamar lados. Y esos dos vértices que se unen, los voy a llamar vértices consecutivos. Ok, los vértices consecutivos me van a formar los lados de ese ángulo central. El centro lo voy a identificar sabiendo que es el centro de mi polígono. Y correspondiente a eso, este es el ángulo que se va a trazar. ¿Vale? Y así es como identifico mi ángulo central. Recuerden que puedo trazar n cantidad de ángulos centrales. Ejemplo, puedo unir este centro con este otro vértice y tengo un ángulo central. Puedo unir el centro con este otro vértice y tengo otro ángulo central. Puedo unir este centro con este vértice y tengo mi ángulo central. Y la sumatoria me debe de dar 360. ¿Hasta ahí dudas con los elementos para encontrar el ángulo central de un polígono? De mi parte no, maestra. No, ok. De mi parte no, maestra. Ok, voy a recordar que mi ángulo central siempre va a ser la sumatoria de todos los ángulos centrales de un polígono y va a ser igual a 360. ¿Qué quiere decir? Que el circulito que voy a formar aquí, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo, es un círculo, ¿vale? Y eso corresponde a la sumatoria de los ángulos. Que va a ser igual a 360. Eso solo va a corresponder a los polígonos regulares. Recordemos que los irregulares no tienen una forma definida, ¿vale? Por eso no podemos formar ángulos de 360. Bueno, para esto voy a borrar aquí. Para poder yo calcular el valor de ese ángulo central, recuerden que todos los ángulos centrales van a medir lo mismo. Voy a utilizar la siguiente fórmula. Dice que el ángulo central va a ser igual a los 360 grados que debe medir ese ángulo entre n, donde n es igual al número de lados de mi polígono. ¿Ok? Si es un hexágono, tendría que ser entre 6, si es un heptágono, entre 7, si es un octágono, entre 8, decágono, entre 10 y así, ¿vale? Voy a borrar esto. Y voy a llevar mi ejemplo. Y vamos a tomar a esta figura geométrica. Voy a marcar sus vértices, ¿vale?
¿Alguien me puede decir o mencionar qué figura geométrica es? ¿Es un octágono? Ok, es un octágono, ¿vale? Recordando porque es un octágono, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Por ende debe de tener 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corresponde a que si tiene 8 lados se va a llamar octágono, ¿sale? De un polígono regular. Tiene una forma definida, lados iguales y tamaños iguales. Ok. En este caso, para conocer el valor del ángulo central o cuánto mide el ángulo central, voy a colocar el centro de mi polígono. Vamos a suponer que esté aquí más o menos. Y voy a trazar los ángulos centrales, ¿vale? Va del centro a uno de los vértices. Del centro a uno de los vértices. Centro a uno de los vértices. ¿Vale? Ahora voy a calcular el valor del ángulo central, que es este, ¿vale? Ese es el valor que yo voy a calcular. En este caso voy a seguir la figura, más bien la fórmula, perdón. Dice que el ángulo central va a ser igual a 360 grados, que es la sumatoria total de mi ángulo central, entre mi número de lados. Entonces, el ángulo central es igual a 360 grados entre el número de lados. En el caso de esta figura es un octágono y quiere decir que tiene 8 lados. ¿Vale? Entonces serían los 360 entre el número de lados, que son 8 lados. ¿Quién me puede decir cuánto es 360 entre 8? 45, maestra. 45. $45, ¿vale? Quiere decir que cada uno de estos ángulos mide en un octágono regular 45 grados. Cada uno de estos ángulos. Y si yo sumo o multiplico 45 por 8, ¿cuánto me tiene que dar? 360. 360, ¿vale? Me da el valor del ángulo central. Y así es como lo identifico y como lo calculo dentro del polígono. ¿Dudas? De mi parte no, maestra. Parte no, maestra. De mi parte no. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿sale? Ya tenemos lo que es el ángulo central y sabemos que podemos, o dentro del polígono existe más de un ángulo central, dependiendo de los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el caso del octágono son 8 ángulos centrales con el mismo valor en su ángulo, que son 45 grados, ¿vale? Ahora nos vamos a ir con lo que es el ángulo interno y el ángulo externo de mi polígono regular. Vamos a usar el pentágono otra vez.
Ok. Tenemos el pentágono de nuevo y ya identificamos el ángulo central, ¿vale? Recuerden que el ángulo central va del centro a dos vértices consecutivos, ¿vale? Ese es mi ángulo central y así lo identifico. Mi ángulo interno, el ángulo central va del centro a uno de los vértices, ¿vale? Del centro al otro de los vértices. Y ahí formo uno de los ángulos centrales. Para identificar el ángulo interno, me voy a los vértices que tiene cada una de mis figuras. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso no necesito trazar ningún segmento de recta porque ya están. Este une con este une con este y este une con este, ¿vale? Los ángulos internos los voy a encontrar justamente en esta parte. Aquí. Esos son mis ángulos internos. Estos de aquí. ¿Vale? Esos son los que voy a encontrar. Son la unión de cada uno de los lados de mi figura geométrica con uno de los vértices. Un vértice, uno y otro lado. Un vértice, un lado y otro lado. Un vértice, uno y otro lado. ¿Cuántos ángulos internos puede haber? Bueno, depende de la cantidad de vértices que tenga mi figura geométrica. En este caso, como es un pentágono, debe tener 5 ángulos internos. 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos internos. ¿Ok? Ahora, los ángulos externos son los que se van a formar en los lados, ¿sale? Pero fuera de mi polígono. En este caso, supongamos que trazo una línea aquí, este y este, forman un ángulo externo. ¿Vale? Este segmento de recta que trace aquí con este forman otro ángulo. Y también es un ángulo externo. ¿Vale? De la misma forma, aquí puedo trazar otro segmento de recta, lo voy a trazar. Y de aquí a aquí tengo un ángulo, y de aquí a aquí tengo otro ángulo, igual, sería un ángulo externo, ¿vale? Eso ya va a depender del ejercicio que se les esté presentando, ¿vale? Los ángulos internos van a ser 5 y los voy a encontrar dentro de mi polígono, y los ángulos externos son aquellos que puedo trazar fuera de mi polígono, ¿sale? Ok. Hasta ahí, ¿dudas como cómo identificar un ángulo interno o un ángulo externo en un polígono regular? De mi parte no, maestra. Maestra, Mande. ¿me podré decir los nombres de los de esos que están en negritos que no los veo? ¿Estos? Sí, maestra, por favor. Son ángulos externos. Ok. En el caso de los polígonos internos, regulares o irregulares, vamos a tener la siguiente fórmula.
Ok, va a ser 180 grados n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados, ¿vale? Eso es para los ángulos internos. Dice que ángulos internos va a ser igual a 180 grados por n menos 2 entre n, donde n va a ser igual al número de lados que tenga mi figura geométrica. Ok, voy a tomar como ejemplo otra figura. Voy a retirar mi pentágono. No, creo que sí. Voy a borrar estos. Maestra, ¿puede repetir otra vez la fórmula? Es que no se ve muy bien. Ok, la escribo aquí en medio, ¿va? Voy a intentar con este azul. Ok, ángulo interno es igual a los 180 grados por n menos 2 entre n, donde n es el número de lados, ¿vale? Voy a tomar la siguiente figura. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 lados. Por ende, ¿cómo se llama aquella figura, aquel polígono que tiene 9 lados? Eneágono. El diágono. Sale. ¿Vale? Tenemos al eneágono. Ok, para poder yo saber, o más bien conocer el valor de cada uno de los ángulos internos de ese eneágono, primero los voy a identificar, ¿vale? Maestra, Mande. perdón que la interrumpa, pero es que creo que se metió alguien que no conocemos y está poniendo mensajes en la de esa de mensajes. XD. Permítame. Ok, permítanme un momento, ¿va? ¿Puedes identificarte, Martín? Sí, pero ¿quién eres?
Ok, ¿no puedes identificarte? Adiós. Bye, bye. Ok, gracias chicos por el informe. Continuamos, ¿vale? Tenemos la fórmula para calcular los ángulos internos y dice que es un ángulo interno va a ser igual a 180 grados por n menos 2 sobre n. Voy a realizar la fórmula, ¿vale? Ángulo interno, más bien. Voy a sustituir, perdón, se me fue la palabra. Tengo los 180 grados. ¿Ok? Ah, pero ahí vamos a identificar, ¿verdad? Los ángulos internos en el lineal. Tengo un vértice y tengo dos lados al lado de ese vértice. Entonces, ese es uno de mis ángulos internos. Vértice, dos lados al lado de ese vértice, ángulo interno. Ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno y ángulo interno. Debo de tener 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ángulos internos. ¿Vale? Ahora sí, sustituyo en mi fórmula. 180 grados, abro paréntesis, número de lados, son 9 lados porque es un eneálogo, menos 2. ¿Vale? Todo eso sobre 9. Recordando que n es el número de lados de mi figura geométrica. ¿Ok? Continúo. Ahora me voy a realizar operaciones. Por jerarquía de operaciones, primero tengo que realizar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Copio todo. Interno. $180 por 9 menos 2, ¿cuánto me da? 7. 7. Entre 9. Sigo la jerarquía de operaciones. Transcribo otra vez. Interno. Me dice que 180 por 9, ¿cuánto me da? 1620. 1620. 1620. Entre 9. Ahora sí. 1620 entre 9, ¿cuánto me da? 180. 180 grados. Ok. Ok. Permítanme. Maestra, creo que está mal. Sí, es lo que estoy checando. Son 180 por 7. Me da 1260, ¿no? Sí. Ahí está mal. 1260. Ahora sí. 1260 entre 9, ¿cuánto me va a dar? 140. 140 grados, ¿vale?
Ok, ¿por qué no me puedo dar el 180? Recuerden que los ángulos de 180 grados son estos ángulos, ¿vale? Así, es totalmente recto. En estos vértices o en estos ángulos no tengo ángulos de 180 grados, por eso ahí es donde, ¿qué me dices aquí? Ok, ahí es donde sí nos podemos dar cuenta, perdón, que estaba el error, ¿vale? Porque no tengo ángulos de 180 grados en mi figura geométrica. 140 grados, más o menos, es el valor de los ángulos internos de este eniano, ¿vale? 140. Hasta ahí, ¿dudas con los ángulos internos? De mi parte no, maestra. De mi parte no, maestra. De mi parte no, maestra. Ok, sale. Hasta ahí tenemos lo que es el ángulo interno de una figura. Vámonos con el ángulo externo de una figura geométrica, ¿vale? Para esto, ¿puedo borrar esta parte? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno. Para esto vamos a recordar un ángulo suplementario, o vamos a conocer qué es un ángulo suplementario. Tenemos lo que son los ángulos suplementarios y tenemos los ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que, puestos uno con el otro, van a ser una sumatoria de 180 grados. ¿Sale? Generalmente estos siempre los voy a encontrar en la parte de afuera de cualquier figura geométrica, ¿vale? En este caso, de este polígono. Vamos a ponerlo aquí. Aquí son 140. Ok, vamos a ponerlo más o menos por aquí. Este ángulo, ¿vale? Este ángulo de aquí, quedamos que tiene una medida de ángulo interno de 140 grados. Este ángulo es suplementario a este, porque en teoría este ángulo tendría que medir 40 grados para que dé una sumatoria de 180 grados y puedan ser ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Este ángulo mide 140, ¿vale? Para que este ángulo sea suplementario a este ángulo que tengo aquí adentro, este ángulo tiene que medir 40 grados. ¿Para qué? 140 y 40 grados me va a dar el valor de 180 grados. $140 más 40 grados me va a dar los 180 grados. Por eso sé que es suplementario a ese, ¿vale? Puesto uno enfrente del otro, me va a dar un ángulo suplementario, que es de 180 grados. A diferencia de los complementarios, esos, recuerden, que 180 grados es la media vuelta de un círculo. Si yo le completo otros 180 grados, es la vuelta completa, ¿sale? A esa vuelta completa de ángulos le vamos a llamar ángulos complementarios, que es de 360 grados. Suplementarios 180, complementarios 300. Suplementario es la media vuelta de mi círculo
Y complementario es la otra media vuelta, o sea, la vuelta completa, los 360 grados. En este caso, para que hubiera ángulos complementarios, tendría que haber otro ángulo aquí y tal vez otro ángulo por acá. ¿Vale? Para que completen el círculo. Esto y esto. ¿Vale? Y complementaría la vuelta entera para que fuera un ángulo complementario. Sin embargo, no lo es un ángulo suplementario. ¿Hasta ahí dudas con lo que es un ángulo complementario y suplementario? ¿No? No, maestra. Ok. Les voy a dar la fórmula para conocer el valor de un ángulo externo. Un ángulo externo. Como los ángulos externos siempre van a ser suplementarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que van a estar a expensas de que hagan la sumatoria. Como en el ejemplo anterior, teníamos 140, agregamos un ángulo suplementario a ese que tenía un valor de 40 grados. Entonces, todos los ángulos externos de un polígono van a ser, su sumatoria va a ser igual a 180 grados. O sea, van a ser ángulos complementarios. Y esto es fácil. Dice que van a ser los 180 grados, que vale el ángulo suplementario, menos el ángulo interno. Y eso es lo que va a valer el ángulo externo. En el ejemplo de aquí, tenemos que este aniólogo, sus ángulos miden 140 grados. Si yo sustituyo en la fórmula, voy a tener ángulo externo igual a los 180 grados que vale mi ángulo suplementario, menos mi ángulo interno que vale 140, y voy a obtener el valor de mi ángulo externo. Si sumo 180 menos 140, me va a dar los 40 grados. Y eso es lo que mide este ángulo suplementario. 40 grados. ¿Hasta ahí dudas? De mi De mi parte, parte, no me... no, maestra. No, maestra. Ok. Voy a poner aquí mi figura. Y les voy a dar la última característica de estos ángulos. Si yo saco el valor del ángulo central, de uno de los ángulos centrales de este aniólogo, tengo que hacer la siguiente forma, ¿no? Ángulo central es igual a los 360 grados entre los 9 lados de mi aniólogo. Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo central de este aniólogo? ¿40? 40. 40 grados. Sale. Este resultado, ¿en dónde más lo obtuvimos? En la fórmula externa, ¿no, maestra? En la fórmula del ángulo externo, ¿vale? Recuerden que los polígonos regulares tienen formas, lados y ángulos iguales, ¿vale? Entonces, hasta aquí, nos estamos dando cuenta que el ángulo central o los ángulos centrales van a corresponder
a los ángulos externos de mi misma figura, ¿vale? Entonces, el valor del ángulo central siempre tiene que ser igual al del ángulo externo. Siempre deben de medir lo mismo. El único que va a diferenciar son los ángulos internos. Pero el ángulo tanto central como los únicos que van a ser iguales son los internos. Diferentes ángulos internos. Y los ángulos central y externo siempre van a tener el mismo valor, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Dudas? De mi parte no, maestra. De mi parte no, maestra. ¿No? Ok. Nos vamos a ir ahora a los polígonos irregulares. Ok, para poder yo conseguir los ángulos o el valor de los ángulos de un polígono irregular, no voy a tener que identificar ni ángulo central, ni ángulo interno, ni ángulo externo, ¿vale? Sin embargo, el ángulo externo e interno sí están marcados dentro de mi polígono, ¿vale? Si se dan cuenta, este ángulo que está aquí está fuera de mi figura geométrica, ¿vale? Este ángulo es un ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno y ángulo interno. Pero como sabemos que no son figuras definidas, no tienen ni ángulos ni lados del mismo tamaño, ¿vale? Vamos a identificar qué polígono irregular es. Bueno, a esto se le va a llamar sumatoria de ángulos, ¿vale? Que es parecido a lo que hicimos con los polígonos regulares, pero con los irregulares vamos a ir segmentando parte por parte. Identifico qué figura es. Tiene 1, 2, 3,
4 y 5. Es un pentágono irregular. Tiene 5 lados, pero no está definida, ¿sale? Por eso es irregular. Tenemos los siguientes valores para los ángulos internos y externos. Tenemos para el primer ángulo externo, que es de 150 grados, y tenemos este ángulo. No conocemos cuánto vale, pero vamos a llamarle alfa, ¿vale? Este es el símbolo de alfa, es como una S, más o menos, ¿vale? Tenemos el siguiente ángulo, que es este, que no lo conozco, pero le voy a llamar beta, ¿vale? Tengo el de acá arriba, que sí lo conozco, vale 60. Este no lo conozco, es omega, ¿vale? Omega y alfa se parecen, solo que alfa va de manera horizontal y omega va de manera vertical. Y mi último ángulo, que mide 150 grados. El único ángulo externo que tengo es este. Los demás son ángulos internos, ¿vale? ¿Hasta ahí dudas con la identificación de estos ángulos? De mi De mi parte no, parte no, maestra. maestra. De mi parte no, maestra. Ok. Voy a empezar a realizar la sumatoria de esos ángulos, ¿vale? Voy a recordar que mis ángulos externos siempre van a ser suplementarios al ángulo interno que tengo. Voy a remarcar más el ángulo externo. Este es mi ángulo externo, ¿vale? Mi ángulo externo siempre va a ser suplementario a mi ángulo interno, que quiere decir que la sumatoria de este ángulo y este ángulo tiene que ser 180, porque son suplementarios, ¿vale? Como son suplementarios, voy a realizar la siguiente fórmula para que quede de la siguiente manera. 150 grados más alfa me tiene que dar los 180 grados, ¿vale? 150 grados más alfa me tiene que dar los 180 grados. No conozco alfa, pero para eso voy a utilizar el despeje, ¿vale? Ok. 150, ¿qué está haciendo con respecto a alfa? ¿Qué operación está ejecutando? Una suma. Una suma. Si la quiero quitar de aquí para dejar alfa solita, lo tengo que pasar del otro lado con su operación contraria. ¿Cómo pasaría 150? Restando. Restando. Menos 150 grados. Entonces, alfa se queda solita, ¿vale? Entonces, el valor de alfa es igual a 180 menos 150. 180 menos 150, ¿qué valor me da? Treinta. 30 grados, ¿vale? 30 grados. Entonces, el valor de alfa, o de este ángulo, es 30 grados. Y ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo el valor de alfa. Ahora voy con el siguiente ángulo, ¿vale? Si se dan cuenta, este ángulo es interno, ¿vale? Y tiene una cierta abertura, pero si yo empiezo a segmentar mi polígono, me doy cuenta le voy a poner una diagonal aquí, que ese ángulo que era beta lo puedo partir, ¿vale? Este ángulo lo puedo partir con esta diagonal imaginaria, ¿vale? Quiere decir que puedo conocer el valor, un pequeño valor de este ángulo. ¿Por qué? Porque ahora este ángulo que está aquí es suplementario a este ángulo que está acá, ¿vale? ¿Se dieron cuenta? Lo partí.
Y ahora son dos ángulos, este y este. Pero este debe ser suplementario a este y este a este. Quiere decir que mi sumatoria también tiene que ser 180 grados, ¿vale? Pero me doy cuenta que al particionar esta figura con esta línea imaginaria, pude obtener una nueva figura. ¿Qué figura obtuve? Un triángulo. Un triángulo. ¿Un triángulo qué? Isósceles, rectángulo, obtuso. Isósceles. ¿Un triángulo qué? ¿No? Ok. Maestra, ¿es un triángulo rectángulo? Es un triángulo rectángulo. Ok. Esta línea imaginaria que tuve aquí, con esta, me forma un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Y la sumatoria interna de todos los ángulos de un triángulo rectángulo me tienen que dar 180 grados. ¿Vale? Voy a trazar acá mi triángulo rectángulo. Aquí, por default, siempre van a ser 90 grados. Aquí ya lo conozco, 30 grados, ya lo obtuve, ¿vale? Ahora voy a obtener este cachito de ángulo. Este cachito de ángulo no lo conozco, es X, ¿vale? Pero la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo deben de ser 180 grados. A este cachito de ángulo le vamos a poner, para diferenciarlo de este beta, le vamos a poner beta 1. Nada más para diferenciar este cachito de ángulo que es el que voy a tomar, ¿vale? Ok. Mi triángulo rectángulo me dice 90 y 30 para 180. Sigo la misma lógica que había seguido. Aquí se los anoto para que no se les olvide. La sumatoria de todos los triángulos debe ser igual a 180 grados. Recuerden que este símbolo es de sumatoria y este es un triangulito de mi triángulo, ¿vale? Debe de ser siempre 180 grados. Voy a seguir la misma lógica que utilicé para los ángulos suplementarios y vamos a decir que esta X ya no se llama X, se llama beta 1. Vamos a decir que si es la sumatoria de todos los triángulos, la sumatoria del triángulo debe ser igual a los 30 grados más los 90 grados que mide mi triángulo rectángulo más beta 1. ¿Ok? Pero yo necesito saber el valor de beta 1. Voy a tener que despejar mi... no. Vamos a borrar este. Perdón. Esa sumatoria me tiene que dar 180, ¿vale? Por esto. Ok, ahora sí. Necesito dejar a beta 1 solito. ¿Qué voy a realizar? Bueno, si esta está sumando, ¿cómo tiene que pasar del siguiente lado? Los 30 grados. Restando. Restando. Menos 30. Y ese fue el 30. 90 está sumando, ¿cómo tiene que pasar del otro lado? Restando. Restando. 90 grados. Entonces, beta 1 es igual a 180 grados menos 30 menos 90. ¿Qué resultado me da? Ok. Menos 30 menos 90, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Menos qué?
Menos 60. Menos 60. Y 180 menos 60, ¿cuánto me tiene que dar? ¿120? Mm, 80 menos 30 menos... ok. Me tienen que dar 160. Permítanme. Ok, menos 30 menos 30 menos 90 me tienen que dar 120. ¿Vale? Porque recuerden que signos iguales se van a sumar, pero como los dos son iguales, se queda el menos. ¿Vale? Ahora sí. 180 menos 120, ¿cuánto me da? Los 60. ¿Vale? Beta 1 me da los 60 grados. Entonces, beta 1, ¿vale? 60 grados. ¿Hasta ahí dudas como cómo sacamos ese ángulo? De mi parte no, maestra. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. De mi parte, no me sé. Maestra, ¿puede mover tantito la cámara? Es que no, es que se ve borroso el pizarrón y no veo los números. Ok. ¿Así mejoró un poco? ¿Qué puede que sea la señal, chicos? Si no, la voy a intentar, a ver, la acerco. ¿Así ya le alcanzas a ver un poco mejor? Sí, maestra. Sí. Bueno, si quieres, te espero. Me indicas, ¿eh? O saca una captura de mañana, de pantalla, perdón, y ya después, lo terminas de transcribir. Ya, maestra, ya lo anoté. Ok. Va que va. Entonces ya obtuvimos un fragmento de ese ángulo que necesito, ¿vale? Ok. Como este ángulo y este ángulo son suplementarios, si los sumo, perdón, miento. Este ángulo y este ángulo son suplementarios, ¿vale? Pero tengo este otro y este otro que se forma aquí. ¿Vale? Que me deben de dar un ángulo complementario. Ese ángulo complementario debe de medir 360 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo repito para que quede un poco más claro. Este y este ángulo son suplementarios, ¿vale? Este y este. Pero tengo este otro ángulo que está acá, que está por fuerita, ¿vale? Porque se forma un ángulo.
Se forma un ángulo interno y se forma un ángulo externo. Este ángulo que está afuera también es un ángulo suplementario, ¿vale? Si se dan cuenta es la mitad de este y la mitad de este. Ambos tendrían que medir 180 grados. Si sumo esos dos 180 grados, 180 y 180, me tiene que dar 360, que corresponde a un ángulo complementario. Para que yo pueda obtener el resultado de beta, voy a colocar esta pequeña fracción que obtuve, beta, el valor de beta 1, y le voy a sumar el valor de un ángulo suplementario, que sería este que está acá, ¿vale? Este de acá mide 180, porque corresponde a la mitad de esta otra mitad, ¿vale? Para formar un círculo completo. Entonces, por eso estoy colocando 60 más los 180, que ya los conozco, ¿vale? Entonces, esa sumatoria me tiene que dar el valor de todo el ángulo completo, de aquí, de este punto, a este punto, que es el que nos pedía al principio del ejercicio. 60 más 180, ¿cuánto me da? 240. 240. 240, ¿sale? Entonces, el ángulo que me pedía el ejercicio, que es todo este, beta, es igual a 240 grados. Y así es como obtengo alfa y beta. ¿Dudas con eso? De mi parte no, maestra. De mi parte no, maestra. De mi parte no, maestra. Ok. Ahora voy a obtener el valor de omega, ¿vale? Ok, para obtener el valor de omega, voy a seguir lo siguiente. Me dice que la sumatoria de todos mis ángulos de cualquier polígono va a ser igual a n menos 2 por los 180 grados, ¿vale? Recordando que todos están en ángulos, son ángulos suplementarios, ¿vale? Para los ángulos externos o internos, todos van a ser suplementarios, a menos que estén unidos o correlacionados con otros. Aquí está mi vértice, ¿vale? Y lo que quiero calcular es este ángulo interno. Si me doy cuenta, no tengo un ángulo suplementario o complementario marcado, como aquí. Aquí sí lo vi. Pero no lo necesito para calcular, ¿vale? Lo que voy a usar esa fórmula para los polígonos regulares o irregulares. Recordemos que para los polígonos regulares, esta fórmula se divide entre el número de lados. ¿Por qué? Porque todos los lados y los ángulos de mi polígono regular son iguales. En el caso de los polígonos irregulares, no. Por eso es que aquí no los voy a dividir, ¿vale? Va a quedar así. La sumatoria de los ángulos va a ser igual a n menos 2 por 180 grados. No lo voy a dividir entre el número de lados. ¿Por qué? Porque no es un polígono regular, ¿vale? Entonces sus ángulos no son iguales. Ok, entonces aquí sí lo puedo aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué sí puedo aplicar esta fórmula? Si se dan cuenta, al yo trazar esta línea imaginaria, obtuve otro tipo de triángulo. Si se dan cuenta, pude obtener un triángulo isósceles, ¿vale? Entonces quiere decir que el ángulo de aquí y el ángulo de acá van a ser diferentes, pero es un polígono regular, ¿ok? Es un polígono regular. Sin embargo, no voy a usar
los 3 vértices que me indica la fórmula, sino el de toda la figura, ¿vale? A pesar de que lo partí, voy a ocupar los lados de toda la figura, no solo de esta figura, sino de toda. Ok. Hago la sumatoria. En este caso, sustituyo. N son los 5 lados de toda mi figura. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2. Por los 180 grados. 180 grados que tengo aquí. Ahí está. ¿Sale? Realizo las operaciones que me indican. Lo que está dentro del paréntesis, primero. 5 menos 2 me da 3. Por 180 grados. Si se dan cuenta, al final me dejó el número de vértices de esta figura. ¿Ya se dieron cuenta? Es el número de vértices de esta y esta figura. ¿Ok? Sale. 3 por 180, ¿cuánto me da? 540. 540. Ok. Hasta ahí ya tengo la sumatoria de todos los ángulos. Ok. Hasta ahí ya tengo la sumatoria de lo que deberían ser todos los ángulos, ¿vale? No es cierto, y este deben sumar 540 grados, ¿vale? 540 grados. Voy a borrar este triángulo. Ok. Utilicé esta fórmula para conseguir el valor de toda la sumatoria de todos los 5 ángulos. Repito. Alfa, beta, 60, omega y 150 deben sumar 540 todos juntos, ¿vale? Para que sumen 540 voy a seguir la misma regla. Me voy a olvidar de esto para que no nos confundamos. Ok, tengo los 150 grados, tengo los 30 grados, tengo los 240, los 60, tengo omega, y todo esto debe sumar 540 grados, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, maestra. Ok. Todas estas están sumando, tienen que dejar a omega solita, ¿vale? Entonces tengo omega, 540, menos 150, menos 30, menos 240, menos 60, ¿vale? Agrupo términos para que sea más fácil. Dejo el 540, que es el único positivo, y realizo mis operaciones con los negativos. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Menos 150, menos 30, menos 240, menos 60. Recuerden que es una suma, ¿eh? Y me va a salir negativa.
Bueno, Sale menos 130. no. Ojo aquí, chicos, con los signos. Este es menos, este es menos, este es menos y este es menos, ¿vale? A pesar de que me están indicando que son signos negativos, una cosa es la operación y otra cosa son los signos, ¿vale? Ok. La operación es una suma, ¿vale? En el caso de las sumas, cuando yo tengo menos, más, menos, el signo va a ser negativo. En este caso, todas son negativas. El signo es negativo. Pero la operación es una suma. ¿Por qué? Porque los signos son iguales. Si los signos son iguales, me indica que la operación es una suma. Es como si tuviera más, 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 ¿vale? Más, todas son sumas. Menos, más, menos, todas son sumas, pero el signo es negativo. A pesar de que el signo es negativo, las voy a sumar. Si yo sumo 150 más 30 más 240 más 60, me va a dar 480. 480. Pero me va a dar negativo, ¿vale? Porque es negativo, negativo, negativo y negativo. ¿Qué sería? En este caso sería menos más menos, me da menos. Menos más menos, me da menos, ¿vale? Por eso se queda negativo. Ahora sí, el valor de gamma, 540 menos 480, ¿cuánto me da? Aquí sí es resta, porque son signos diferentes. Tengo un más y tengo un menos. Más y menos. Entonces, es una resta y se va a quedar el signo del mayor, que es positivo. 540 menos 480 me va a dar más 60 grados. Entonces, gamma vale 60 grados. ¿Vale? Si yo aquí pongo gamma, esta sumatoria me tiene que dar 540. Hasta ahí, ¿dudas? Si tienen dudas con los signos, también me lo pueden indicar, chicos? De mi parte no, maestra. De mi parte no, maestra. ¿No? Ok, sale. Para esta semana nada más van a entregar lo que es el resumen de su sesión Smith. A partir de la siguiente semana, o la siguiente quincena, van a trabajar de la siguiente manera. A mí me van a entregar los resúmenes de mi sesión, nada más, ¿vale? Es lo único que me van a entregar. Y con la maestra Marlene van a entregar ejercicios de reforzamiento sobre los temas que vamos a ver, ¿vale? Yo doy las explicaciones y la maestra Marlene deja los ejercicios y explica más a profundidad otros ejercicios, ¿vale? A mí me entregan resumen y a ella ejercicios, para que se les facilite un poco más la entrega de actividades. Por ahí, si están atrasados, hay que entregar las actividades que tengan atrasadas. ¿Sale, chicos? No los quiero estar correteando como todas las unidades. Sería todo por esta semana, que descansen y ya si tienen dudas, pues me mandan un mensajito, ¿vale? Nos vemos, chicos. Hasta luego, maestra. Bonito día. Hasta luego, maestra. Bonito día. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.